Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Estoy supremamente emocionada porque tenemos una invitada muy especial en este episodio. Ella es Natalia Gutiérrez, ingeniera de sistemas humanos, mamá, esposa y conferencista. Además, con una experiencia de más de 10 años en el mundo corporativo y siendo ingeniera de procesos o ingeniera industrial, pues se pasó a esto de la ingeniería de sistemas humanos. Y bueno, pues qué gusto tenerte aquí, Natalia, el día de hoy. Gracias, Karim. Qué alegría para mí estar aquí en tu podcast. Bueno, pues me gusta tener invitados que valgan compartir esa historia, que compartan cómo han podido adueñarse de usar el derecho a presumir y tú has sido definitivamente una de esas personas, así que me encanta que estés aquí, además que has participado en varios programas. Entonces he podido ver esa gran transformación que has tenido a través de los años y me gustaría que más personas conozcan acerca de tu historia. Wow, lo que acabas de decir es verdad. Yo me acuerdo cuando en el 2023 escuché hablar a Karim y ella decía, no, lo que pasa es que esto no es un proceso de ya para allá, esto es, para hablar de marca personal, es que es mínimo 3 a 5 años. Y Ujú. yo pensé en ese momento, no, pero 3 a 5 eso es demasiado. Y bueno, ya pasaron 3, con cara de 4. Exacto. Y ya has estado empezando a ver los frutos de ese trabajo. Claro que sí. Genial. Pues bueno, Natalia, la intención de esta conversación de hoy en particular es hablar acerca de este proceso que tú viviste y que estoy viendo que te adueñaste completamente, que fue el programa de Conferencientes. Entonces me gustaría que empecemos un poquito y que nos cuentes, antes de hacer Conferencientes, si tú hablabas en público, si ya habías hecho algún tipo de entrenamiento, cómo te sentías cuando hablabas en frente a una audiencia. Bueno, yo voy a hacer un resumen express. La primera vez que yo me subí a hablar en público con un micrófono, con una audiencia de más de 100 personas, fue cuando trabajaba en el corporativo. Y me acuerdo perfecto que cuando me subí me dio pánico escénico y se me olvidaron los datos. Entonces, como se me olvidaron los datos, pues todo lo que dije, yo veía la cara de los gerentes, como de los distribuidores y todos hacían como no me cuadran estas cuentas. Y yo, claro, me quedé petrificada, alguien me salvó, bajé, pero desde ese día dije, lo mío no es hablar en público definitivamente. Y no sé exactamente en qué punto, alguna vez yo me convencí que mi voz sonaba muy parecida a la de Betty la Fea. Entonces, mucho menos iba a querer hablar en público porque decía, ¿cómo voy a torturar a la gente con esa voz? Sin embargo, bueno, mi sueño de acompañar a familias inicialmente a lograr procesos de conexión y bueno, ahora con el corporativo también acompañando a los equipos a generar de verdad esas sinergias que les permitan lograr resultados, pues sin lugar a dudas me llevaba a una posición en la que hablar era prácticamente mi herramienta principal para poder acercarme a esas personas. Entonces, sí tomé unos cursos antes de conferencientes que siento yo que fueron precisos y justos en ese momento, porque Ujú. creo que en este camino de hablar en público no es como que hoy tomo un curso y mañana ya estoy listísima y ya tengo todo dominado, porque pienso que en este proceso también hay mucho autoconocimiento y es clave Mm. ganarse confianza. Es súper importante realmente convencerse de ese mensaje y no solo del mensaje, sino de lo que quiero lograr con lo que estoy diciendo. Ujú. Entonces creo que estos entrenamientos previos aportaron mucho en términos de estructura, en términos también
darme herramientas y otras miradas de la forma como se puede hablar en público. Yo hice un entrenamiento de speaker que me pareció súper interesante, que tenía que ver con la introducción, como esa conexión interesante con el público para romper el hielo. También hice un entrenamiento de charla TED, que también fue súper interesante porque es una postura distinta, con una estructura muy completa y concreta. Y cuando llego a conferenciante siento que fue como esa amalgama perfecta porque fue el momento en el que yo me encontré conmigo, en el que empecé a entender que mi conferencia o la forma con la que yo quería expresarme no era pareciéndome a nadie más, sino era siendo yo misma. Ujú. Entonces, ese ejercicio consciente que tú guiaste a través del programa fue supremamente valioso, tanto Pero que, espérate, espérate un segundito, todavía no vamos para allá, ponle pausa, ok, porque quiero un poquito que personas que de pronto se sientan del mismo modo, empiecen a identificar de pronto cuál es ese siguiente paso que pueden tomar. Entonces, ¿a qué me refiero? Primero, ya tú tenías una memoria o una situación, una experiencia que no fue favorable, entonces ahí tú dijiste, no, yo no soy buena para hablar en público. Tengo la voz de Betty la Fea. Me imagino que no se lo decías a mucha gente, pero eso, no sé, de pronto no. te limitaba de hablar. Después hiciste otros entrenamientos y tenías herramientas, de pronto desarrollaste alguna habilidad o varias habilidades. Entonces, antes de hacer conferencias, tú decías, yo estoy bien o yo quiero aprender o hay algo que me gustaría que yo ahorita no tengo. ¿Te sentías cómoda contigo misma? Como, háblanos un poquito más de ese cómo te veías como conferencista hasta este punto, teniendo en cuenta que habías superado ese miedo inicial y que ya habías hecho entrenamientos. Sí, pues la verdad creo que yo estaba buscando mi sello y es muy chistoso porque en el mundo de la creatividad apenas alguien dice, por favor, sé creativo, es inmediato el bloqueo y la Ujú. creatividad se va. En Ajá. mi caso era ser auténtica Ujú. y en ese ser auténtica empecé a perderme porque no sabía exactamente qué significaría ser auténtico. Ujú. Pues creo que la inteligencia artificial también hizo lo propio porque no voy a desarrollar mi propia estrategia. Y entonces le preguntaba a la inteligencia artificial, es que mira, yo soy así y tal, y como que quería encontrar ese camino, pero no, realmente eso se vino a dar Ujú. cuando empecé este proceso contigo de realmente saber yo qué pitos en esto. Ajá. Entonces, como que lo que estaba ahí en tu mente es como, eso de ser auténtico, ¿cómo es? Yo quiero ser auténtico, ¿cómo? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde me lo tomo? Entonces, ese era como el antes de. Ahora mi pregunta es, ¿qué fue lo que te hizo decir, oye, yo quiero participar en este programa? Que, no sé, hubo algo diferente, una visión que te estaba mostrando, algo en particular que viste que dijiste, oye, sí, me quiero hacer eso. Pues mira, la verdad es que creo que tenía una ventaja y era que te conocía. Y entonces en el libro que estudiábamos y el programa que hicimos de Usa tu derecho a presumir, realmente para mí tú eras esa coherencia entre lo que decías y lo que nos estabas pidiendo que nosotros hiciéramos. Ujú. Entonces cuando yo leí como ese manifiesto tuyo de lo que querías con conferenciantes, realmente me conecté un montón porque pues finalmente lo que yo quería era encontrar como esa esencia y creo que ese mensaje que tú dijiste es que yo quiero que cuando alguien se suba a la tarima realmente sea honesto y quiera expresar algo que deje algo en las personas, pues de una vez me conecté porque me acordé mucho de mi papá. Mi papá en su juventud hacía ejercicio político y yo me acuerdo cuando él decía, es que cuando me la tarima, a mí me vibra el corazón y a él le temblaba la voz, no era de los nervios, sino era de esa pasión y Ujú. como esa ilusión de querer transformar a la gente y lo que él estaba haciendo, que realmente como que dije, wow, eso creo que sería lo que a mí me gustaría sentir cuando alguien me diga, Natalia, suba hacia el escenario. Ok, excelente. Entonces, por un lado, ya más o menos tenías un poquitito de conocimiento del tipo de metodología o del tipo de entrenadora que soy, y por el otro, estaba esa
visión compartida que te dio tu papá y tú dijiste, wow, yo me quiero sentir así. Sí. Súper. Ok, entonces ahora vamos a la parte del programa en sí. Cuéntanos qué descubriste, qué te llamó la atención, qué conectó contigo de hacer ese proceso de conferenciantes. Bueno, creo que hubo como varios pasos. Realmente, en todos los programas que yo he hecho contigo, Karim, ha sido un viaje de autodescubrimiento. Y lo que a mí me ha parecido más chévere es que no ha sido como de sopetón, sino Ujú, que ha sido una cosa que ha llevado a la otra. Entonces ha sido un proceso muy ordenado y creo yo que muy coherente y consistente. Entonces, cuando tú hablabas de la importancia de, es que esto no es de un tercero, esto no es algo que tú aprendiste por allá y que hoy quieres venir a repetir, sino que es realmente algo que está saliendo de ti. Eso para mí fue revelador porque fue dejar de pensar tanto en el entorno y dejar de pensar tanto en si será que les va a gustar o no, sino ujú, es más bien cuál es la potencia del mensaje que quiero entregar. Y que adicionalmente lo que quiero lograr es que las personas se enfoquen tanto en lo que estoy diciendo que yo pase a un segundo plano. No importa si ujú, tenía, si no tenía, si mi voz suena como Betty la Fea o no, ujú. sino que ese mensaje realmente sea tan poderoso y tan potente que ocupe la presencia y la atención de las personas en una conferencia. Qué lindo eso que traes, porque realmente es como la demostración de muchos de nosotros hacemos cosas buscando esa validación externa. Que me digan que hable bonito, que ay, que tan elocuente, que tan bonita la presentación, como esa, ay, sí, me aplaudieron, a pasar a, ok, efectivamente, ¿qué es lo que quiero generar en los otros? ¿Sí? Y cuando ocurre eso, ahí es cuando de verdad el que está hablando desaparece porque hay algo muchísimo más grande que está presente, está y está enfrente a estas personas. Entonces, me parece muy, muy lindo que lo hayas visto. ¿Y cómo lo sentí? O sea, esa es la teoría, ahora lo has podido experimentar. Pues mira, yo jamás había invitado a mi familia a verme en un escenario. Y Ajá. cuando yo compartía como un pedacito por ahí, como 3 líneas y chao. Ajá. Cuando hicimos nuestra presentación de conferenciantes, mis invitados de honor justamente fueron esas personas. Y para Mm, mí fue súper ganador y muy importante haberlos visto ahí y haberme sentido segura y confiada de lo que estaba diciendo. Entonces creo ujú. que eso fue súper potente. Y adicionalmente creo que algo que también apoyó un montón era que yo tenía una creencia que no sé hacer presentaciones. Y evidentemente el asunto no era no saber hacer presentaciones, sino que las conferencias requieren un tipo de presentación para que realmente se dé esa conexión entre lo que estoy diciendo y lo que la gente está viendo. Ujú. Y también recuerdo mucho que decían, no, es que esto es demasiado, yo creo que, ¡ay! Pero después de haber pasado por conferenciantes, creo que lo que más me gusta es como haber logrado entender qué es ese ingrediente secreto que va ahí para que yo ya quede contenta con mi presentación y que cada vez pueda tener esa base que voy reajustando para lo que vaya queriendo hacer y eso ha sido súper ganador. Fabuloso. ¿Algo que descubriste en el programa que de pronto no hubieses esperado? Sí, Descubrir. total. Eso Cuéntanos una cosa. y bueno, también que podía medírmele a improvisar. Ajá. Eso también me pareció chévere porque algo que tenía como en mente un poquito era como es importante que tengas la estructura y el guión, pero en conferenciantes como logré conectarme con lo que yo soy, entonces también me di cuenta que es muy importante, claro, por supuesto la estructura, pero a veces la audiencia te sorprende. Y a Ujú, veces la audiencia no es como yo me la esperaba. Es más, ujú, hace menos de una semana tuve una conferencia en la que me dijeron clarito, mira, este es el perfil de las personas a las que les vas a hablar. Y yo organicé los ejemplos y unas cosas muy enfocadas en ese perfil. ¿Y cómo te parece que cuando llegué, pues no era tal? ujú. Es súper chévere tener mi presentación lo suficientemente zen,
para no confundir a la audiencia, no confundirme yo Ujú. y tener la habilidad de organizar ejemplos diferentes dentro de esa presentación para que realmente pudiera conectar con esa audiencia y afortunadamente y gracias a Dios lo logré. Entonces creo que esas son las cosas que hacen que esto de verdad valga la pena. Fabuloso. Ok, y ahora cuéntanos, Natalia, después de haber hecho conferenciantes, o sea, ¿cómo es cuando hablas en público? ¿Cómo te sientes? ¿Qué cosas han ocurrido en tu vida? Bueno, pues para empezar, empezaron a llegar conferencias, porque antes tenía dentro de mi portafolio la conferencia como algo, pero creo que tal vez no tenía como esa conexión para que realmente las personas empezaran a tener ese... Y después de conferenciantes lo que empezó a suceder fue como que entré en un flujo. Entonces una me llevó a la otra, las fotos, lo que comparto de lo que vivo, creo que hace que las personas se antojen y quieran saber más. Mm, es muy lindo como esa intención con la que preparo la conferencia, eso nunca lo había hecho. Mm, A intencionar desde el corazón, intencionar desde lo que visiono que quiero que las personas reciban. Eh, bueno, también acercarme a la gente y decirle, bueno, ¿y a ti te gustaría contarme, pues, cómo te sientes o qué aprendiste, cómo tener esos testimonios, pero ya no tan como acartonado, sino más cercano, más humano, creo que ha sido muy importante para mí. ujú, Por supuesto, he echado lágrima ujú. porque hay algo muy importante que tú hiciste en mí y fue lograr conectar toda mi historia personal con esto que estoy haciendo hoy y entender que todas las cosas que yo he vivido en estos 40 años han sido la escuela perfecta en la que Dios me ha mostrado un camino y me ha formado a través de varios desiertos, Ujú. pero que siento que hoy me permiten compartir un testimonio de vida también a través de un conocimiento que tengo para poder aportar a las personas y creo que eso es supremamente valioso. Wow. Ok, ¿te han pagado por esas conferencias? Empezando Sí, porque hay muchos, es como, pues sí, conferencias se pueden dar en cualquier momento y muchos, porque yo también me incluyo, no pensamos que eso tiene un valor. Entonces, como, no, pues yo lo hago, no pasa nada, pero ya cuando es como, ok, esto es una cosa profesional, es importante también ser recompensado financieramente con eso. Entonces, cuéntanos si has visto también los frutos por ese lugar. he empezado a ver frutos por ese lado y, y realmente me he sorprendido porque en este proceso de lo que les contaba al principio, de confiar, Ujú, también esa confianza se ve en el momento en el que me siento con la tranquilidad de decirle a las personas, esto es lo que hago y esto es lo que vale. ujú. Y ya no es como, esto es lo que hago y esto es lo que vale. No, Ajá. esto es lo que hago, esto es lo que vale, esto es lo que logras. Si quieres que yo esté contigo en tu empresa o en tu familia, bueno, pues aquí están mis datos. Entonces, eso también ha sido súper chévere porque lo que tú dices es verdad. Y hay algo que para mí ha sido como algo determinante es, me da mucho miedo ser vende humo. Ajá. Y como que esas palabras como tan, oh sí, que suben y suben y suben a la gente, pero que al final van a ver que quedó y no quedó nada. Era como, no, Dios, lo último que yo quiero hacer es eso. Entonces me enfoqué mucho en lograr tener cosas que fueran accionables. Me gusta mucho que las personas puedan vivir en vivo, ahí sí valga la redundancia, Ujú. algo que les permita decir, ok, esto lo puedo anclar a algo que yo quiero, algo que yo tengo, a algo que requiero. Entonces, eso también ha sido súper valioso. Qué lindo. Me encanta porque sé que eso ha sido algo que tú has venido trabajando. Natalia, y desde tu perspectiva, para quien no es conferenciantes y para quien sí es conferenciantes. Yo creo que conferenciantes definitivamente no es para la persona que se quiere subir a una tarima a sentirse aplaudida y a sentirse aclamada. Creo Ujú, que si ese es el objetivo, tal vez el modelo de conferenciantes no es. ujú,
Y el objetivo es simplemente convertir en dinero, pero a través de lo que yo sé y de, como les decías, cómo me veo, cómo hablo, pues tal vez habrán otros entrenamientos que puedan ser enfocados mucho más específicamente a esto. Ujú, También creo que no es para una persona que no está dispuesta a confrontar con su propia historia y a confrontar con su propia verdad. ujú. Creo que no es para esa persona. Creo que esto es para valientes y no porque valiente signifique subirse a una tarima con 100, 300, 1000 o 5000 personas, sino porque tiene la capacidad de decir, esto soy yo, así me acepto, Ujú. esto es lo que ha hecho que yo sea hoy esto y estoy dispuesta a contárselo al mundo. Entonces, para esa persona, si no tiene esa disposición, no es conferenciantes. Conferenciantes es para valientes, para personas que realmente quieren dejar una huella en el mundo, que realmente quieren a través de sus historias, de su conocimiento, impactar además grande, o sea, a impactar en cantidades a personas que en este momento requieren escuchar esos mensajes. Así es, efectivamente, y qué bueno que lo dices tú y no lo digo yo. Natalia, y ahora cuéntanos un poquito acerca de cuáles son las conferencias que das tú, con qué compañías trabajas, pues para que si alguien aquí nos escucha y conecta con ese tema y te quiere en su empresa, pues que también sepa cómo encontrarte. Bueno, pues imagínate que en este proceso de hacer mi keynote y hacer como mi portafolio, yo descubrí como buena ingeniera que me gusta que haya como un proceso y haya como un sistema. Entonces yo tengo un sistema de 5 conferencias que tocan 5 pilares que para mí son fundamentales en los equipos de trabajo, pues en general en las personas. Ajá. Y esas conferencias se pueden tomar por separado, pero cuando se hacen en conjunto, realmente traen un mensaje muy completo que es súper importante. Tienen que ver el síndrome del impostor tiene los días contados. Y yo sí que soy prueba fehaciente de ese síndrome del impostor Ujú. puesto con freno de mano. Hay una que se llama El arte de descomplicarse la vida, que es creo que la que más me gusta, es mi consentida, porque fue la primera con la que empecé este proceso. Eh, Hay una que me gusta mucho que se llama Cuando el sistema se quiebra, que está dirigida a las familias, pero también a los equipos de trabajo. Cuando esa unión, por alguna razón, empieza a fracturarse, y cómo los equipos y las familias pueden volver a restaurarse. También Ujú. hay una muy importante que se llama Si tú no confías en ti, nadie lo hará, que tiene que ver con la confianza personal. Y hay otra que es muy chévere también y que me encanta porque tiene que ver con la capacidad de ver las cosas desde una perspectiva grande que se llama el zoom out de la vida. Mm. Entonces, no todas las verdades son las que tú quieres o las que tú tienes, sino que si haces un poquito de zoom out, te vas a dar cuenta que en el sistema hay muchas respuestas. Fabuloso. Pues bueno, ¿y cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Nati rayita abajo Gutiérrez y en LinkedIn, Natalia Gutiérrez Ibáñez. Ajá. Y bueno, no, tú me dijiste y no conté, he estado en compañías como Al Costo, Trading Foods, estuve en el Colegio Rochester, estuve también en Solutions, por supuesto también estuve acompañando a Karim Raymond en el Club El Nogal en Conferencientes. Entonces, esto ha sido un proceso muy interesante. También estuve en la Cámara de Comercio con Mompreneurs Colombia hace 2 años. Entonces ahí ha habido un movimiento muy interesante y bueno, estamos listas ya para otras que vienen ahí. Exactamente, pues bueno, muchísimas gracias, Nati, me encanta tenerte acá, me encanta ver ese crecimiento que tienes y definitivamente si hay alguien que yo puedo decir que se lo ha tomado en serio, eres tú. Me da muchísima alegría y muchísimo orgullo ver que, pues primero eso que yo digo, que hablo y, ay, ojalá alguien me escuchara, porque pasa, o sea, pasa y pues sí.
ver esos frutos me parece hermoso y sé que lo que viene es mucho más grande porque sigues en esa determinación. Y yo te felicito y te agradezco profundamente por tener esos cabezazos en tu vida y sacar estos programas tan espectaculares. Y por confiar, porque tú has sido muy importante para mí en este proceso, yo te lo he dicho varias veces, más allá del espaldarazo de, ay, qué linda, lo estás haciendo bien, es realmente ese apoyo desde lo profesional y sobre todo el de retarme constantemente a hacer otras cosas más grandes. Fabuloso. Muchas gracias, Nati. Nos vemos. Y nos vemos con el resto que está aquí escuchándonos. Claro que sí. Chao.